programa de este sábado. Señor, buen Dios y Padre que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, porque tú permites que un sábado más podamos estar aquí, en tu casa de oración, junto con los hermanos, para alabar tu nombre. Te agradecemos, Señor, por las bendiciones que tú has derramado sobre nosotros durante el transcurso de la semana, cómo nos has guardado. Y nos das este oasis, que es el Santo Sábado, en el cual podemos tener un pedacito de cielo aquí entre nosotros. Señor, te rogamos que tu Espíritu esté aquí con nosotros, que Él dirija todo, que sea tu voluntad hecha aquí. Y, Señor, que todo lo que aquí oigamos, todo sea para que podamos crecer en la fe, formarnos mejor como personas, como cristianos, y a la vez llenarnos de tu palabra para también no solo vivirla, sino compartirla. Señor, que tu paz quede con nosotros y con aquellos hermanos que se reúnen también en todo el mundo, los hermanos que nos siguen a través del internet y amigos, los hermanos que tal vez están aún por el camino. Señor, que si es tu voluntad puedan llegar aquí todos con bien para alabarte en este tu día santo. Ayúdanos a guardarlo como es debido, Señor, y perdonas nuestros muchos pecados que a veces cometemos. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, buenos días, hermanos. Feliz sábado a todos. Feliz y caluroso sábado que vamos a tener también hoy. Aquí, por lo menos en España, estamos en verano, en época veraniega. El mes de agosto es el mes más fuerte de calor. Saludamos a todos los amigos y hermanos que están allá en el internet. Les damos una cordial bienvenida. Que el Señor les bendiga en este su día santo. Y bien, vamos a repasar pues una nueva lección. Es la quinta ya de este trimestre de la escuela sabática. El título es El clamor de los profetas. Y la lección, bueno, pues versa pues cómo será el tema de todo el trimestre, ¿verdad? En la ayuda que como cristianos se debe hacer pues a los necesitados, a los pobres, a los que la Biblia llama menesterosos, etcétera, ¿verdad? Pero, bueno, parece ser que se basa mucho en esto, pero tal vez se deja un poco de lado otras cosas tan o más importantes. Ya sabemos que estamos en la época de la tierra en la que estamos, ¿verdad? Los 6.000 años están muy a punto de finalizar. En apenas 12 años concluirán, a pesar de que muchos no lo acepten así, pero es la realidad. Y hoy lo que toca es, bueno, lo que hablábamos la semana pasada en el Apocalipsis, ¿verdad? Un mensaje especial para que el mundo despierte. Despierte, acepte ese mensaje, lo viva y lo comparta. Como no, también está pues el ayudar a los demás. Pero bien, no todos pues podemos tener esas facultades de poder ir a misiones o poder ir a ciertos lugares y ayudar a los pobres, a los que pasan hambre, etc. Hay personas que pueden hacer eso, tienen tal vez esos dones y tienen esas posibilidades para hacerlo. No todos podemos hacerlo, pero sí que podemos hacer, los que conocemos el mensaje que hay que dar hoy, es vivirlo y compartirlo. Y yo creo personalmente que eso es la mayor bendición que se puede dar a una persona, sea rica o sea pobre. Esa es la mayor bendición, porque cuando una persona pues conoce ese mensaje y lo abraza, su vida cambia. Su vida cambia y sin duda alguna el Señor le ayudará a salir de esa situación tal vez de pobreza en la que tal vez está sumida, porque tal vez incluso los hermanos le ayudarán a ello. Pero bien, no solo se trata de la ayuda a este necesitado, sino que se trata más que nada, y hoy que decimos que estos 6.000 años están terminando, es de dar el evangelio que toca para la época que vive la tierra, que es ya el preámbulo de la venida de Cristo. Y hay que decirle a las gentes, oye, prepárate porque Cristo está aquí, está viniendo ya, está a las puertas, prepárate para ello. La lección se versa en algunos profetas menores y en algún profeta mayor también, y sobre todo en este versículo que es importantísimo. Versículo que se encuentra en Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia
y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Bien, de este versículo pues se extrae tan solo casi únicamente la ayuda al necesitado, ¿no? Pero bueno, el versículo nos habla de diferentes cosas. ¿Qué pide el Señor de ti? Hacer justicia. Hacer justicia. ¿Qué es hacer justicia? Pues sabemos que el mundo esta palabra la tiene pues como distorsionada, ¿verdad? Y a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Es decir, que la justicia está por los suelos, distorsionada totalmente, ¿eh? Y el Señor nos pide a los creyentes hacer auténtica justicia. ¿Cuál es la justicia que debe hacer el creyente? La justicia divina, ¿eh? ¿Qué es una justicia de látigo? Como muchos dicen, es que Dios es un Dios justiciero. No, Dios es un Dios de amor, que te está dando un mensaje, como lo ha dado a través de todos los tiempos, para que le busques, para que andes en sus caminos y para que te vaya bien, ¿eh? Pero si no lo haces, no estás cumpliendo la justicia divina, ¿eh? Este sería pues un apartado acerca de este hecho. Dice, amar misericordia. Bueno, hay que amar misericordia y hay que ayudar siempre que podamos a aquel que lo necesite. Pero también hay que darle el ¿qué? El pan de vida. ¿Cuántas veces hemos dicho en esta misma escuela sabática de este trimestre que qué es lo primero que hacía Jesús con la gente necesitada? ¿Qué hacía primero? ¿Los curaba y después les daba la palabra? No, a la inversa. Les daba la palabra, tus pecados te son perdonados. Y luego la sanación, el milagro. Esta es la misericordia que debe hacer el cristiano también, el creyente. Y termina el versículo diciendo, y humillarte ante tu Dios. ¿De qué forma? Humillarme ante mi Dios. ¿De qué forma? O es que este mensaje no. Este mensaje, bueno, como ha surgido esta semana, ¿verdad? En los comentarios de Apocalipsis 18, ¿no? No es que el mensaje que vosotros dais es inventado, ¿eh? No sois el tercer Elías. El tercer Elías era Elena White, ella lo dijo. Bueno, muéstrame. Cosas de estas que dices, bueno, hoy hay un mensaje que dar. Un mensaje que si yo lo acepto, me humillaré ante el Señor. ¿Por qué? Porque lo aceptaré. Porque viviré de acuerdo a ese mensaje. Y no solo eso, sino que lo compartiré por amor a los demás con aquellos que no lo conocen, ¿eh? A pesar de que muchos pues se rían de este mensaje y lo rechacen. Es tremendo. Esta misma persona me ponía algunas de las citas que yo expuse, ¿eh? En los cuales dice que saldría un mensaje pues que sería pues rechazado, ¿eh? Que vendría de una forma sencilla, humilde, pero que sería rechazado, ¿eh? Y claro, pues parece ser que los que rechazamos el mensaje somos nosotros, según esta persona, ¿no? Y bueno, y eso se está refiriendo a la iglesia adventista en general, ¿eh? Es decir, aquí hay un clamor, según la lección, de los profetas. Una ingrata tarea que ellos tenían que llevar a cabo. Sabemos cómo el profeta era, por así decir, la voz de Dios para el pueblo. ¿Por qué? Porque eran hombres o mujeres, también había algunas mujeres que eran profetas, Hulda la profetisa, etcétera, que el Señor llamaba, pero llamaba para dar un mensaje al pueblo. Y no solo era un mensaje de acordaos de los necesitados y de las viudas, no solo eso, sino que era un mensaje de conversión, de arrepentimiento, de volver al camino. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? Salieron de Egipto, lo que el Señor diga haremos, ¿verdad? Todo lo que el Señor diga haremos, ¿eh? Y a la primera de cambio ya se rebelan contra Dios. A tal punto que, como nos muestra la lección, cuando vinieron los días de Samuel, después de los jueces, ¿qué le pidió el pueblo a Samuel? ¿Qué le pidió? ¿Habéis leído? Queremos ser como las demás naciones, queremos tener un rey que nos dirija. Un rey que nos dirija. Y sabéis, ellos tenían una teocracia. ¿Que la teocracia qué es? ¿Es tener un rey mundano? No.
era tener el Rey de Reyes como gobernante. Pero eso lo rechazan. Queremos ser como las demás naciones. Queremos tener un rey que vaya a nuestras batallas, que nos dirija. Y aquí notamos cómo Samuel les dice, bueno, pero es que vosotros queréis un rey. Muy bien, pero ¿sabéis lo que hará el rey? Tomará vuestros hijos, vuestras hijas, os llevará a la guerra, tomará vuestras tierras, tendréis que trabajar en los campos para él. Es decir, seréis esclavos de ese rey. Pero nada, queremos ser como las demás naciones, queremos un rey. Y bueno, yo haciendo paralelismos, pues diría, hoy no ocurre lo mismo. Queremos ser como las demás religiones. Esto en voz de la Iglesia Adventista. Queremos ser como las demás religiones. Exacto. El Señor llama a un pueblo para que salga de Egipto para ser un pueblo especial, una luz para el mundo. El Señor en 1844 llama a un pueblo para ser un pueblo especial, una luz para el mundo. Pero llega el tiempo en que queremos ser como las demás naciones. ¿Por qué? Porque queremos hacer ecumenismo, queremos unirnos a los demás en puntos doctrinales, etc. No es tan importante. Si hay discordia, no es tan importante. Queremos ser como los demás. A mí es a lo que me lleva esta lección. Por eso pienso que el que hace esta lección de adventista tiene poco. Más bien es un infiltrado, tal vez jesuita, que se ha metido en la iglesia, ¿verdad? Y está distorsionando a tal punto que está engañando a muchos dirigentes y sobre todo al pueblo de Dios. Lo está engañando en ese sentido. Mirad, la escuela sabática en este apartado nos habla acerca de un tal Abraham Joshua Heschel. Bueno, y he mirado, quién es Abraham Joshua Heschel, porque siempre que sale un nombre así un poco desconocido, piensas, a ver, ¿quién será, no? Total, es un rabino ortodoxo. Es un rabino ortodoxo que vivió por allá por la época de la Segunda Guerra Mundial, parece ser. Pero además era filósofo, era cabalista y era místico. Perfecto. Era el judío perfecto, ¿verdad? Y de él pues toman aquí unas cosas que él dice, ¿no? Las cosas que horrorizaron a los profetas ocurren a diario, incluso en la actualidad, en todo el mundo. Su intensa impaciencia frente a la injusticia nos puede sonar a histeria. Nosotros mismos continuamente presenciamos actos de injusticia, manifestaciones de hipocresía, falsedad, indignación, miseria, pero rara vez nos indignamos o albergamos demasiadas esperanzas. Para los profetas incluso una injusticia menor asume proporciones cósmicas. Bueno, no se equivoca mucho lo que dice, ¿verdad? Es bastante correcto. Pero no es solo eso. No es solo eso. Y claro, cuando ves que el origen, en vez de tomar, pues no sé, una cita de Ellen White, ¿verdad? Se toma una cita de un filósofo, además cabalista, además místico. Dices, ¿cómo están las cosas, ¿no? En la iglesia? ¿El hombre que ha tomado a esta persona como referente es un auténtico adventista? ¿O quién es? Esto lleva, digamos, a dudar un poco, ¿verdad? En la lección anterior también se citaba a C.S. Lewis, el autor de los libros de Narnia. Ajá, de Narnia. Sí. Bueno, de la iglesia anglicana, ¿no? Pero bueno, parece que es una costumbre ir citando a ciertos personajes, Sí, aunque puedan decir cosas que están bien, ¿no? Sí. Pero bueno, no sé. es que todo va ligado por lo mismo. En este mundo, la gente es valorada por su educación, por las carreras que tiene, ¿verdad? Es valorada por eso. Tú no tienes nada, a ti no te van a valorar para nada ni te van a tener en cuenta. Pero tú tienes la carrera tal y el máster tal y has estudiado tanto y cuanto en las universidades famosas del mundo. Wow, entonces tú, aunque digas mentiras, aunque digas paparruchas, es igual, tú eres tú y oye, aquí pues te ponemos en todas partes, ¿no? Y es a lo que hemos llegado. Es a lo que hemos llegado. Es triste. La mayoría de los profetas,
¿quiénes eran? ¿Eran ricos? Bueno, algunos. Pero la mayoría, ¿qué eran? Pobres, labradores, gente corriente. Hay alguno que era boyero, imaginaros. Llevaba bueyes. Hay gente, es decir, que eran gente sencilla, y es a la gente que Dios busca. ¿Quiénes eran los discípulos? ¿Universitarios? ¿Eran gente así? ¿Doctores de la ley? ¿Escribas? Gente humilde, pescadores. Era gente del pueblo, gente humilde que el Señor busca. Bueno, Judas era tal vez el más instruido de todos ellos, ¿eh? Pero Judas añadió, Judas añadió por su propia voluntad, ¿eh? No era la voluntad del Señor que estuviera allí, pero él se quiso añadir, porque quería de alguna forma corregir los caminos de Cristo, ¿verdad? Y llevarlos hacia donde Él quería, para su beneficio, ¿no? Pues esto es lo que está ocurriendo. Es decir, el Señor siempre ha buscado gente normalmente humilde, salvo excepciones, ¿verdad? Salvo excepciones, como puede ser, bueno, al principio lo era David, por ejemplo. Al principio, ¿qué era? Era humilde, ¿verdad? Era un chico joven que cuidaba del rebaño de su padre, ¿verdad? Y el Señor lo llama de detrás de ese rebaño para hacerlo rey de Israel, ¿eh? Pero ¿qué ocurrió con eso? A pesar de que David era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿por qué? Porque él tenía equivocaciones como humano que era, ¿verdad? Pero cuando se equivocaba, ¿qué hacía? Corregía, se arrepentía, buscaba al Señor para ser corregido, ¿eh? Por eso era conforme al corazón de Dios, a pesar de sus dificultades, ¿eh? Pero todo esto que llevó que teniendo el poder, pues abusó de él, igual que abusó su hijo Salomón, igual que abusaron tantos y tantos reyes que eran llamados para hacer la voluntad de Dios, para llevar al pueblo en pos de Dios, pero ¿qué hacían? Solo pensaban en ellos, en enriquecerse. Esa viña me gusta, pues venga, le quito la vida al dueño para mí, como hizo el rey Acab, y tantas cosas así, ¿verdad? Y el Señor hoy lo que está buscando aún hoy es personas humildes. Y si son ricas o tienen cultura, personas que tengan un corazón sincero, digno, que oigan el mensaje y lo acepten, en su condición lo acepten, y lo vivan y lo compartan. El Señor busca eso. Pero, ¿sabéis? No todo el mundo está dispuesto a eso. No todo el mundo está dispuesto a eso. Vamos adelante. Hablábamos de un boyero. ¿Quién era boyero? ¿Recordáis? Un profeta de los menores. Amós. Dice que Amós era pues bueno, guiador de bueyes y recolector de frutos, etc. Era este hombre, y a él, bueno, pues también se le hace este llamado de que el pueblo se ha apartado de Dios porque ha abandonado pues a los pobres y a las viudas, etcétera, etcétera. Pero no solo eso, Mira, vamos a leer algún pasaje. Amós 2, 4 y 5. Vamos a leer algún pasaje. No sé si alguien lo tiene, lo quiere leer. Josep, el pots trobar? Amós 2, versículo 4 y 5, y leeremos algún pasaje de aquí. Y luego compararemos con otros pasajes del mismo libro que también tienen mucha importancia y de los cuales pues no se cita, no se habla, Amós 2, 4 y 5. Sí. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el 4º no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Ajá. ¿Por qué motivo le reprende aquí el Señor? ¿Le reprende por qué? Porque dice, menospreciaron la ley de Jehová. No guardaron sus ordenanzas. Por este motivo. Pero veis, esto está puesto aquí en letra, en esa negrita clarita, ¿verdad?
No está resaltado este pasaje. Y veis, uno de los motivos por el cual el Señor reprendía a su pueblo, que se había apartado de él, era por esto, porque habían abandonado las ordenanzas y las leyes del Señor. En cambio, esto está ahí un poquito como escondido, ¿eh? Luego, por ejemplo, tenemos aquí algunos pasajes. Amós 3, por ejemplo, del 9 al 11. Vamos a leer. ¿Quién tiene él? Sí, pues venga, Claudia. Destrucción de Samaria. Proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto, y decid, reuníos sobre los montes de Samaria, y ved las muchas opresiones en medio de ella, y las violencias cometidas en su medio. No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Por tanto, Jehová el Señor ha dicho así, un enemigo vendrá por todos lados de la tierra, y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. Saqueados, muy bien. Bien, aquí habla un poco, ¿verdad?, de estas cosas que estamos diciendo, ¿no? Ver las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio. ¿Por qué? Pues porque, bueno, rechazaban a los pobres y no estaban por ellos. Aquello que antes decíamos, el gobernante solo pensaba en él, enriquecerse, y el pueblo, aunque pasase necesidad, pues bueno, era su problema, no se preocupaba, ¿eh? Y los otros pasajes, pues van en la misma línea que este, ¿eh? Pero sabéis, Amós, si buscáis el capítulo 7 y el versículo 8... Y el capítulo 3 y el versículo 7. Ah, bien. También lo leeremos, pues, ¿eh? El capítulo 7, versículo 8, dice, Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. ¿Sabéis qué es una plomada? Eso se utiliza mucho en la construcción, ¿verdad? Yo antes, cuando ponía papel decorativo en las paredes, usaba también una plomada para tener pues una línea recta completamente a plomo, vertical, que no saliera el papel así torcido, ¿verdad? El Señor dice que pondrá una plomada, me dirá, a ver, ¿cómo está esta situación? ¿Cómo está colocado esto? ¿Cómo está? Pero lo hará en todos los sentidos, no solo en uno, sino en todos los sentidos. ¿Qué me decías tú? 3.7. Dice, bueno, este texto es, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos. ¿Quiénes? Los profetas. No hará nada el Señor sin que revele a sus siervos los profetas. Bueno, esto es paralelo, ¿verdad?, a lo que antes decíamos, al mensaje que hoy hay que dar. El mensaje no es inventado por hombres. El mensaje no lo ha inventado ni Víctor ni el ministerio. El mensaje viene del cielo. El mensaje viene de Apocalipsis 18. El mensaje viene de toda la Biblia, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. Viene de ahí el mensaje para hoy, ¿eh? Y el Señor lo está revelando a sus siervos los profetas. ¿Sabéis? Cuando uno predica la palabra de Dios, es profeta. No es un profeta como los de antaño, como estos que estamos citando, ¿eh? Pero es un profeta que está diciendo incluso al pueblo lo que va a venir. La actitud que debemos tomar ante lo que va a venir y cómo debemos hacer cambios en nuestra vida. Incluso el arrepentimiento si conviene, ¿eh? Esta es la labor del profeta. Y hay otro pasaje en este libro, en el capítulo 8, que estos profetas menores tienen palabras, desde luego, muy importantes, ¿eh? Amós capítulo 8, versículo 11 y 12. He aquí dice, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. ¿A qué se está refiriendo aquí? Se está refiriendo al final del tiempo. Y se está refiriendo no solo al final del tiempo, sino a la conclusión del tiempo de gracia. Es decir, es un pasaje paralelo a lo que estamos hablando en Apocalipsis, ¿verdad? Porque muchas de las cosas que están en Apocalipsis
viene de los mensajes del Antiguo Testamento que daban los profetas en el nombre del Señor. Y dice que habrá hambre por la palabra de Dios. Irán buscando esa palabra y no la hallarán. ¿Por qué? Porque habrá concluido el tiempo. Ya nadie podrá hacer cambios. El que es injusto, siga siendo injusto. Y el que es santo, siga santificado. ¿Y Amos 8:3? Bueno. Y los cantores del templo, Amos 8:3 dice, los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor. Gemirán en aquel día. ¿En qué día gemirán? En este día que estamos hablando, en estos últimos días, ¿verdad? ¿Y qué cantores del templo son? Serán los del tercer templo, que se va a levantar, exacto. El tercer templo que se va a levantar. Aunque muchos, no, esto es una idea evangélica, esto no es bíblico. Esto, pues mirad, aquí me está hablando. Siempre que la Biblia ha hablado de los cantores del templo, ¿a quién se ha referido? Pues a los cantores del primero y del segundo templo, siempre, ¿eh? Salvo excepciones como esta, en los cuales se está refiriendo a ese día del Señor que viene, y dice que los cantores del templo gemirán en aquel día. Gemirán en aquel día. Queriendo decir que se levantará otra vez ese tercer templo. ¿Habla algo la escuela sabática de esto? Cero. ¿Por qué? Porque ni ellos mismos lo aceptan. Y son adventistas. Pero en cambio, si tú lo dices, como adventista también, te dicen que no, que estás equivocado. Tú no eres adventista, eres pues revolucionario, etcétera, etcétera. Es tremendo. Mirad los mensajes que se podrían extraer para enriquecer la escuela sabática, ¿verdad? Y nos quedamos solo con la ayuda al necesitado. Eso está bien hacerlo. Y todos los que podamos, hagámoslo. Pero hoy lo que toca, y hay personas que hacen eso, muchas, lo que toca es dar el mensaje para hoy. El mensaje para que incluso su pueblo, ese pueblo que nació allá en 1844, abra los ojos y se dé cuenta del tiempo que vivimos y del mensaje que hoy toca para dar y para vivir. Sí. Ayer hablábamos con Laura sobre esta lección, donde no está realmente el tercer ángel, ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, y menos el cuarto. Y de la iglesia adventista organizada habla mucho y ya rápido condena a cualquiera que la acusa de que es Babilonia, ¿no? Yeah. Vale, quizás todavía no tenga la credencial, no tenga el carné oficial del Club Babilonia porque todavía no es dominical. Pero está claro que el espíritu es el mismo. Ajá. Es decir, todo lo que está, según la Biblia, según lo que ellos han enseñado siempre, todo lo que está fuera del tercer ángel es Babilonia. Hay muchas iglesias. Le comentábamos que esta lección podría claramente ser una exposición o un estudio católico, evangélico, tranquilamente. Es más, el catolicismo siempre ha hablado y habla mucho de la injusticia de los pobres, especialmente en el último siglo, sí. con la teología de la liberación. Pero, digamos, la Biblia enseña muy bien que Babilonia son esas iglesias que sí, predican de Jesús. Y a veces uno puede escuchar ciertos pastores que hablan cosas que pueden estar muy bien, inclusive, que son verdades. Pero inclusive la Biblia dice que son Babilonia. Porque todo lo que está fuera del mensaje del tercer ángel es Babilonia. En la iglesia, quizás yo no soy el único y seguramente muchos nos hemos cansado de oír gente que dice, bueno, no se puede hablar siempre del tercer ángel. Gente de ancianos, gente de añares de iglesia y que dicen semejante cosa. Es decir, uno dice, bueno, esta gente en tantos años no ha entendido nada. No. ¿Creen que hay algo que puede estar fuera del tercer ángel? Lo que está fuera del tercer ángel es Babilonia. El mensaje del tercer ángel, y el cuarto, que ya es el fuerte pregón de él, es donde se consuma toda la Biblia. No hay nada de la Biblia que quede fuera. Es decir, entonces lo que yo quiero decir, y está claro, es que ellos mismos se están poniendo como Babilonia. Ellos mismos se quieren demarcar del mensaje del tercer ángel. Es decir, se habla mucho de la injusticia, de los pobres, pero ¿acaso se está hablando de dónde viene eso? ¿De dónde vienen esas injusticias? Entonces parece como cuando los papas, que lo vemos cada 2 por 3, van a Auschwitz, ven lo que pasa con las pateras y los ahogados y le claman al cielo a Dios, ¿por qué? ¿Dónde estás, Dios?
¿no? Es decir, reprochándolo Sí, y sí, acusándolo sí, en sí, realidad. sí, sí. Entonces, si no se explica realmente, al final se lo está acusando a Dios como el culpable, porque ¿acaso se está denunciando al Vaticano? ¿Se está denunciando a los jesuitas? ¿Se está denunciando a la masonería iluminada? Los que manejan estas estructuras que ellos hablan, estas estructuras injustas. Ajá. ¿Se está diciendo esto? ¿Se le está diciendo al pueblo de dónde tiene que salir? ¿Se le está llevando el mensaje a los pobres para que realmente puedan tener armas y algo para luchar contra la injusticia, pero realmente, o para tener la verdadera justicia que es la de Cristo, la que necesitamos? Ellos mismos se están poniendo como Babilonia. Ujú. Es decir, tú decías, Consciente Irán, o inconscientemente, pero lo están haciendo. ellos sí. mismos se están poniendo como Babilonia. Están fuera del mensaje del tercer ángel y eso es Babilonia. Aunque hablen de Cristo y hablen del amor y alaben y hagan lo que quieran. Cuando dices, irán de mar a mar errantes, ¿no? Y buscarán palabra de Jehová y no la hallarán. Sí, tiene un cumplimiento pleno, pero eso principalmente o primeramente se cumple en los adventistas. En el pueblo de Dios. Sí, sí. Justamente este tema habla de los profetas, del clamor de los profetas, y no hay profecía. No, es que no se puede hablar siempre de profecía. Pues no han entendido nada. La Biblia es profética por excelencia. Jesús era profético y Desde la Biblia Génesis 1:1, como todo hemos el visto, tiempo ¿verdad? nos dice, y Jesús hizo esto para que se cumpla la profecía. Da mucha pena y lamentablemente cuando ves también, a veces vemos los pastores y esta gente que escribe estas cosas, parece que realmente quieren ir a Babilonia y ser parte de Babilonia con todo su ser. Bueno, si quieren hacerlo, que vayan. Pero lamentablemente da mucho dolor también cuando el pueblo, que al final no le pagan un sueldo, no gana nada, es decir, se levanta como se levanta contra, por ejemplo, nosotros que denunciamos estas cosas. Pero bueno, sabemos que son muy pocos los que reaccionarán. Pero si, diciéndolo así y diciendo las cosas como son, aunque sea uno más o dos más en esa minoría se pueden salvar, pues gloria a Dios. Sí, tienes razón en lo que estás comentando. Han habido muchos cambios en la Iglesia, en los últimos años sobre todo. Antes el tema profético era el pan del día, en la Iglesia, era el pan del día. Pero ha llegado un punto en que esto pues se ha dejado, como decíamos la semana pasada, en el cajón, ¿verdad? Se ha guardado. Incluso oías hermanos, yo lo he oído en Gerona y en otros lugares también se ha mencionado. Y en síntesis lo ves que el predominio de la Iglesia es ese, ¿no? Las profecías fuera, ya no tendrían que estar ni en la Biblia, habría que arrancar esas páginas de profecía. Ya hablar del Apocalipsis, ya tabú, eso ya no, y Daniel, no, porque ya parece que tienen la idea de que Daniel también es un libro, pues que no es real, ¿no? Como se dice en la Iglesia Católica, ¿no? Y es triste, y más sabiendo en el tiempo que estamos, ¿verdad? Que Cristo está por venir, que estamos viendo con nuestros ojos cómo se están cumpliendo las profecías ante nosotros. Y cómo las poquitas que faltan por cumplir lo harán en breve. Pero con todo y con esto el pueblo no despierta. ¿Y no despierta por qué? Por la gran apostasía en que la Iglesia adventista está inmersa. Consciente o inconscientemente. Porque incluso ha dejado penetrar en sus filas a grandes mentes, ¿verdad?, que vienen preparados por el catolicismo, en instituciones católicas. Se han hecho teólogos, y a esas personas se las ha puesto en altos cargos en la Iglesia. Y de esta forma que han conseguido pues, minar la mente del fiel de la Iglesia, del feligrés, ¿verdad?, a tal punto que los convencen que lo que decimos es cierto, y lo que dicen esos grupos es mentira. Son exagerados, son alarmistas, no los oigáis. Gracias a Dios que siempre hay alguno, ¿verdad?, que tiene la mente abierta y despierta. Y oye, compara, esto es cierto, el Señor me está mostrando esto, ¿cómo puedo yo negarlo? Por mucho que me diga el pastor y tal y cual. Los hay, pero qué poquitos. ¿Sabéis? La mayoría de las conversiones a este mensaje no son adventistas, son de afuera, son esos que están saliendo de Babilonia, catolicismo y tantos lugares, ¿verdad?,
evangélicos, etcétera, etcétera. Pero la mayoría no son adventistas, tristemente, tristemente. Y es así, y esta es la condición, es que si repetimos, que ya dijo Salomón, no hay nada nuevo debajo del sol, lo que fue volverá a ser. Lo que vivió el pueblo de Israel físico de la época, de entonces, está viviendo la Iglesia hoy. Estamos siendo rebeldes a las directrices que el Señor da. Estamos siendo rebeldes. Y ese es el problema. A mí, sabes, me empieza a preocupar el ver cómo planteará la Iglesia Adventista el resultado del Sínodo de la Amazonia. Sí. El Vaticano está preparando el Sínodo de la Amazonia de un modo espectacular. Si vais siguiendo lo que van publicando ellos mismos al respecto, es impresionante. A partir de allí va a haber un vuelco sobre todo el tema social. Tened esto presente. Amazonia marcará un antes y un después en el acontecer mundial, porque desde allí preparan ya descaradamente el gobierno mundial. Y evidentemente ya sabemos en lo que se basa. Si es Amazonia, ya os lo podéis imaginar. Sistema ecológico por todas partes, ayudar a los que no pueden. Bueno, sí, lo que están juntando por todas la partes, línea allí de lo se que va a dice la concentrar. escuela sabática, Sí. Entonces, a mí me da, bueno, no sé si miedo, pánico o cómo describirlo, pena sobre todo, porque ya te hueles cómo va a reaccionar la Iglesia Adventista con todo ello. Porque se van a añadir a ese carro como están haciendo con toda la Agenda 2030. Claro. Sin el más mínimo resquicio a pensar que esto es una trampa satánica. Yeah. Y pensad que como empiece esto allí fuertemente, es la teoría de la liberación, el mensaje de la liberación que tienen para toda Latinoamérica, extendido ya para aplicarlo al mundo entero. Yeah. O sea, el mensaje de la liberación, que ya sabemos en qué consistía, pues será lo mismo, pero a lo bruto, aún más. Si es que no hicieron ya con todo eso un montón de cosas, ¿no? Por eso, ¿cómo reaccionará la Iglesia? Eso es lo preocupante, porque todos los miembros... mirad, estoy recibiendo información de miembros adventistas de distintos lugares y me están contando que en distintos lugares y en publicaciones y en prédicas y en charlas y en lo que sea, lo están centrando mucho en todos estos tipos de temas. Con lo cual están mentalizando de arriba abajo a toda la población feligrés adventista. Yeah. Con lo cual estarán entrampados y no se van a dar ni cuenta. Porque claro, socialmente todo parece tan bueno, Claro. pues ya habrán caído de lleno. Sí. Bueno, el diablo es astuto, ¿verdad? Y él es el creador de todas estas cosas, ¿no? Utiliza pues a esa mano derecha que tiene en este mundo, ¿verdad? Que es el Vaticano, Estados Unidos, para llevar adelante estos planes. Laudato si, para llevar a la concienciación de que, oye, este mundo se va al traste porque lo estamos destruyendo, lo estamos contaminando, nuestros hijos no podrán vivir en él, ¿verdad? Hay que hacer algo, pero claro, nuestros hijos, bueno, ¿cuándo lo podrían disfrutar esto? A partir de 2050, Pero es que llegaremos a 2050, 2040, ¿llegaremos? ¿No saben que el tiempo terminará antes? No lo saben porque no estudian. Bueno, y si lo saben, lo callan. Si lo saben, lo callan. Y es así de triste. Bien, la lección sigue con otro profeta menor, Miqueas. Miqueas, bueno, trata el tema central de la lección, el versículo que hemos iniciado. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Es decir, en Miqueas lo que encontramos es la condenación al pueblo por sus pecados. Es lo que encontramos en Miqueas. Condenar al pueblo por sus pecados. Y que eso hará que vayan a un cautiverio. Pero no solo habla de eso, sino que luego termina hablando de que finalmente pues habrá el reino de Dios, que pondrá orden, ¿verdad?, a todo esto. Cuando uno sigue estas cosas de las que estamos ahora citando, como Víctor decía, ¿qué te ayudará eso? ¿A librarte de tus pecados?
a librarte de un cautiverio, de que la tierra sea un caos, etc. ¿Te ayudará eso? ¿El hombre puede solucionar los problemas de la sociedad? La política, la economía, tantos ámbitos que hay, ¿pueden solucionar? Fijémonos que cada vez hay más problemas, y cada vez la solución que se da a esos problemas son más equívocas. Que el problema aún aumenta, aún crece y aún hay más problemas, nuevos problemas. Una cosa, se estropean dos, digamos. Aquí está. A medida que avanza el tiempo, vemos que las cosas van empeorando. Y eso que en teoría el hombre pues parece ser que es suficientemente potente, ¿no?, como para solucionar las cosas de este mundo. Bueno, la Iglesia adventista se ha añadido a ese carro, como se está diciendo, ¿verdad? Y ellos creen que solucionando estos problemas, pues bueno, lograremos tener un mundo de paz, ya no habrá guerras, ya todo el mundo se querrá el uno al otro, ya no habrá asesinatos en los matrimonios, como hay ahora, ya no habrá violaciones de niños y tantas cosas, ¿verdad? ¿Es así como será? ¿No dice la Escritura que el diablo está como un león rugiente buscando a quien devorar y que va poniendo cada vez de malo en peor el mundo? Votando. Sí, exacto. Aquí se habla, la lección habla acerca de los pecados por los cuales Sodoma y Gomorra fueron destruidos. Y se dice, bueno, la lección lo dice, que es porque menospreciaron al pobre, a la viuda, etcétera, etcétera. ¿Fue realmente por eso? Lo comentamos la semana pasada. Cuando uno... Sí, perquè volia el Pep volia comentar algo y después... Sí. No, solo que me parece que la semana pasada Javi lo comentó, ¿verdad, Javi? No, no está. Me parece que sí, que comentamos algo así. Sí. Sí, Víctor. Sí, a veces ocurre. A mí por lo menos. Cuando hablamos de la ociosidad, me parece, ¿no? Que decimos, sí. Perdón, el relato bíblico, cuando uno lo lee, es muy claro porque es destruida Sodoma, Gomorra y las ciudades de la llanura. Es perversión sexual por todos lados. Que lógicamente, junto a esto, hacían todo lo demás, es obvio. Claro, porque el amor de ellos, ¿dónde debería estar? Cero. Claro. Pero ¿por qué se obvia solo y se coge una parte del relato cuando el texto es tan claro con lo de Lot, ¿no? Es exactamente el paralelismo que hay en el diluvio, ¿no? En los días de Noé, ¿verdad? ¿Qué dice el texto? Dice, se casaban y se daban en casamiento. Oye, es malo casarse, ¿no? El Señor instituyó eso en el Edén, ¿verdad? El matrimonio. Pero se casaban y se daban en casamiento, ¿qué es? Pues bueno, ahora tomo esta, ahora no la quiero, ahora otra, y si no una, pues 10 o 20 o las que sean, ¿no? Era eso, era una infidelidad total, una sexualidad desbordada, ilícita, Y a tal extremo llegó la tierra que dice que no había hombre bueno, no había ninguno que hiciera lo bueno, y el Señor tuvo que destruir. Allí incluso estaban, ¿quiénes? Entre los que iban a ser destruidos, ¿quiénes? El pueblo de Dios. ¿Os acordáis que había dos linajes, verdad? Dos linajes de los hombres, de Caín, y los linajes de Dios por la cadena de Set, ¿verdad? Pero la Biblia nos menciona que llega un punto en que se mezclan, porque viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres, las hijas de Caín eran hermosas, ¿qué hacen? Toman de entre ellas mujeres para sí. Pero a troche y doche, ahora tú, ahora la otra, y cambiando, y venga. Como hoy está sucediendo en la sociedad. Hoy, ¿cuántas personas no han tenido ya diversas parejas? ¿Cuántas personas? Ahora esta, no, ya me he cansado, bueno, ahora otra, y venga, y así. Como en los días de Noé, exactamente igual. Y el mundo fue destruido por esto, por este hecho. Claro, lógicamente llevaría a lo que decía la escuela sabática, ¿no? Si no había amor, no había piedad, pues no se ayudaría al necesitado. Allá tú con tus problemas, dirían, ¿no? Y todo suma, pero el daño peor es toda esa infatuación que había
sexual en la cual se había olvidado plenamente a Dios. Lo ridiculizaban. Imaginémonos, ¿cuánto tiempo estuvo el jardín del Edén allá, entre medio de ellos? ¿Cuánto tiempo? 1656 años. Hasta que vino el diluvio. Había una prueba, había un ángel allí con esa espada flamígera, pero en cambio rechazaban a Dios. Iban, se hacían ciudades, torres, para perder la vista a ese jardín. ¿Y hoy no está ocurriendo lo mismo? ¿No está ocurriendo lo mismo? No en el mundo, en la iglesia no está ocurriendo lo mismo. Nos hacemos torres, nos hacemos cosas, ¿verdad?, para pasar el tiempo, creyendo que así nos estamos preparando para el cielo, ¿verdad? Estamos dejando lo importante, pensamos, estamos haciendo la voluntad del Señor. Y cada vez en la iglesia, ¿qué ocurre? Más separaciones, más malos tratos, idolatría. Es que es todo lo que vivió Israel se está viviendo hoy en la iglesia, todo, sin excepción. No, pero la iglesia no caerá. Claro que no caerá, porque Dios sacará un remanente. Sacará un remanente de esa iglesia y sacará un remanente de todas las demás. Por eso dice, salid de ella, pueblo mío. Porque Babilonia es todo, todo. Ya lo dijimos, el que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, pero la auténtica fe de Jesús, incluyendo la verdad presente. Ese es el pueblo de Dios. Los que no anden conforme a eso son Babilonia. Llámense católicos, llámense adventistas, llámense lo que queramos. Son Babilonia. Y es así de claro. Por decir eso somos juzgados y somos alarmistas y bueno, pues lo sentimos, pero el Señor nos ha llamado a dar este mensaje y no podemos decir, pues no, Señor, no lo doy. Y muy felices de que haya muchos Claro. que se están convirtiendo que eran ateos. Claro, claro. O sea, que Claro. entran hasta los que no estaban en ningún tipo de creencia. Claro, ¿cuántas veces lo hemos dicho, verdad? Cuando se inició este ministerio con unos poquitos, ¿verdad? Que parecía, bueno, nos decía, no, esto va a durar 4 días. ¿Os acordáis los días de Gamaliel? No, dejad, a estos hombres no les hagáis nada. Si es de Dios, la obra que ellos hacen, prosperará. No podemos detenerla. Pues se decía, no, tranquilo, que esto durará 4 días. Pues mirad, y como estamos diciendo, ¿cuántas conversiones hay? En todo el mundo, no solo en Gerona o en España, en todo el mundo, ¿cuántas conversiones hay? Bueno, él es el mejor testigo, ¿verdad? Por los correos que recibe de tantas personas. Yo mismo, ¿cuántas personas me escriben diciendo, descubrí estas conferencias, el Señor me llevó a ellas, mi vida ha cambiado, estoy feliz, os estoy siguiendo semana a semana. La gente está feliz por abrazar este mensaje. Pero en cambio, la iglesia, ¿qué hace? Cosas light, ¿verdad? Entretener, pasar el tiempo, y así no se avanza, al contrario. Sí. Sí, desde luego este mensaje salva vidas, salva vidas Ya lo creo. a nosotros particularmente, a Ana y a mí nos la salvó totalmente, ¿no? Y a la familia también, porque a raíz de esto también más han abrazado el mensaje. Y si no hubiese sido porque vosotros os tomasteis la molestia de hacer ese esfuerzo y colgarlo en internet, nosotros no sé dónde estaríamos ahora, sinceramente. Nosotros no se nos hubiera ocurrido nunca ir a una iglesia y entrar y preguntar, porque no hubiésemos podido conectar de ninguna forma con esta realidad de la Biblia que para nosotros estaba tan alejada, ¿no? Realmente es la labor que hay que hacer hoy en día, ¿no? Y ojalá más gente, ¿no?, pueda abrirse, ¿no?, y pueda con toda, dejando los prejuicios de lado, pueda ver estas conferencias y pueda salvar a más gente, porque es que el mundo caído de hoy necesita este mensaje, necesita ese punto que lo conecta con la realidad bíblica, ¿no? Aquí está. Si no, es que es prácticamente un salto imposible, ¿no? Aquí está, aquí está. Este es tu testimonio, pero es que el mío es muy parecido. Yo estaba en la iglesia adventista, pero no estaba bien.
no estaba bien. Y el José que conocéis, pues se estaba convirtiendo en un ogro, se estaba convirtiendo en... Por lo que se vivía allí, por las juntas, Era tremendo cómo uno se iba desenvolviendo hacia un camino no realmente cristiano, no realmente bendecido por Dios. Y cuando comencé a andar en este ministerio, en estas nuevas verdades que el Señor estaba dando, cambió mi vida, cambió totalmente mi vida, desde luego. Por eso tengo que dar gracias al Señor por permitirme oír y aceptar este mensaje. Y gracias por permitirme estar aquí compartiéndolo. Y que era el Señor que lo pueda hacer hasta que o me lleve al descanso o venga Él. Pero desde luego es una bendición para creyentes y no creyentes. Aquel que lo escucha, si lo acepta, su vida cambia. Su vida cambia, encuentra una esperanza, un sentido a la vida. Cosa que en la iglesia, bueno, sí, Cristo vendrá. Pero de momento, pues bueno, haz plastelina, vete el domingo a la playa, hacemos cosas que, bueno, que con esto me edifico, con esto crezco espiritualmente, me preparo para el encuentro con Jesús. No hay esa preparación en la iglesia. Eso como un club en el cual vas a pasar el rato, divertirte. Así ha llegado. Porque es que el mensaje, mírate, esta escuela sabática, no sé, igual durará una hora o más, pero es que allí una escuela sabática dura 20 minutos. Y se habla así un poco por encima, bla, 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 ya hemos terminado. Anuncios, canciones, más canciones, ¿verdad? Luego empieza el sermón, dale 20 o 25 minutos porque no hay más, porque hay que cantar, hay que hacer más anuncios. Y el mensaje, bueno, Cristo te ama, todos unidos, todos felices. Bueno, ¿de qué me he llenado hoy? En cambio aquí, hermanos, nos llenamos. Hables tú, hable él, hable otro. Aquí te llenas. ¿Te llenas por qué? Porque es palabra de Dios, es el mensaje que toca para hoy, que me alimenta, me ayuda, me anima a seguir adelante. Esa es la diferencia que hay con este mensaje que el Señor está sacando de Apocalipsis 18. ¿Querías comentar algo? Quería comentar, esta semana, aparte de varios, ha habido gracias a Dios, el Espíritu Santo me movió a ir a una señora a darle un mensaje, el mensaje de los 3 ángeles más el cuarto, y me gustaría que vierais la fuerza que tiene el mensaje, que esta mujer me dijo que estaba esperando una señal de hacer el bien o el mal. Y luego, después de 30 minutos de hablar con ella, fui a casa, volví, le regalé el libro, gracias a Dios, del conflicto de los siglos, y me gustaría que os imaginarais esa mujer cómo abrazaba aquel libro, más los folletos, y dando gracias a Dios. Ajá. Y esto es la fuerza del mensaje. Claro. Yo, gracias a Dios, súper agradecido de que me utilizara y ver cómo esa mujer que te diga que estaba esperando una señal para hacer el bien o el mal. Dice, este es mi Dios. Va al límite, espera al límite. Es su estilo, es una pasada. Me quito el sombrero delante del Espíritu Santo, cómo trabaja. Bueno, es lo que comentaba el hermano, ¿verdad? Cuando uno busca, si es sincero en esa búsqueda, ¿verdad? El Señor lo dirige. Y lo dirige bien. Y lo dirige bien para que encuentre eso que está buscando, para que su vida esté rebosante, ¿verdad? Es así. ¿Cuántos milagros aún está haciendo el Señor por medio de su Santo Espíritu aún hoy? ¿Cuántos milagros? Fanny, hoy no... Bien, Miqueas también es un libro que, a pesar de que nos habla de esto que dice la escuela sabática, de ayudar al necesitado, etcétera, etcétera, también tiene pasajes pues importantísimos. Miqueas 5:2, por ejemplo, nos habla de tú, Belén Efrata, pequeña entre las ciudades de Israel, de ti saldrá el que será el pastor, ¿verdad? Jesús, esa profecía
espléndida. Y bien, es importante pues notar cómo el libro que leamos es igual. El libro que leamos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todos son llamados que Dios hace al hombre, a la mujer de este mundo, para que busque a Dios. Y para que esté en todo. No solo, bueno, en esto sí, en aquello no. Esté metido en todo. En los caminos del Señor. Se habla aquí acerca del libro de Ezequiel. Y en el libro de Ezequiel se muestra, sobre todo, a unos gobernantes que por culpa de ellos el pueblo se descarrió, pero de una forma tremenda, de una forma tremenda. Llevaron totalmente el pueblo a la apostasía. Y Dios levanta a Ezequiel, al cual le muestra aquella gloria del Señor, ¿verdad? Para que haga una conversión a ese pueblo. En Ezequiel hay unos capítulos que son conflictivos, pero que es mensaje para hoy. Hay capítulos como el capítulo 8, capítulo 9, en el cual ahí se desprende la obra que se hacía en el pueblo y en el templo del Señor. Como incluso se adoraba imágenes, ¿verdad? Cómo incluso se adoraba al mismo sol, y cómo se había olvidado a Dios, y se había sacado todas las costumbres judías para hacer adoraciones ilegales, ilegítimas, ¿verdad? Y cómo ese mensaje, bueno, lo hemos citado en el ministerio, ¿verdad? Cómo ese mensaje se refiere plenamente y de lleno a la Iglesia Adventista de la actualidad. Cómo la Iglesia poco a poco iría haciendo esas alianzas, iría cambiando la adoración, iría cambiando la predicación, ¿verdad? Y se iría, pues, acercando a las costumbres del mundo. Claro, la Iglesia Adventista no acepta este mensaje como propio, ¿no? Pero realmente es así. Yo os invito a que leáis Ezequiel 8 y 9 y que veáis las conferencias que se presentaron respecto a ello. Son tajantes, no tienen otra interpretación que la que se da. Y aquí se habla, por ejemplo, en Ezequiel 34, de 2 al 4, se nos habla de que los pastores abandonaron al pueblo, al rebaño, y los dejaron a su antojo. Y bueno, como parecía que las cosas iban bien, pues ¿qué pasaba? Que no se acordaban de Dios. Las cosas van bien, no se acordaban de Dios. Hay ese típico refrán, ¿no? Que nos acordamos, dice, de Santa Bárbara cuando llueve, ¿no? Dicen, o cuando truena, ¿no? Hay ese típico refrán popular, ¿no? Aquí en España. Pero como no llovía, cuando tronaba, no se acordaban de Dios. Y bueno, tuvo que venir lo que tuvo que venir, para que recapacitaran. Pero esto es realmente un paralelismo. Los pastores actuales están llevando bien al pueblo de Dios, lo están guiando correctamente. El mismo Jesús dijo: yo soy el pastor, vosotros las ovejas. El que es de mi redil oye mi voz y me sigue, y yo estoy con él. Pero sabéis, no todos oyen esa voz y no todos quieren seguir adecuadamente. Y a veces pues dejamos las doctrinas del Señor y ponemos normativas humanas, ¿verdad? Y directrices humanas, creyendo que así iremos mejor. Sobre todo, ¿qué se hace en la iglesia? A los jóvenes, pues venga, que hagan teatro, que hagan mimo,
que hagan manualidades, que hagan excursiones, ¿eh? Pero, ¿y el tema espiritual? ¿Y la enseñanza espiritual? Eso se va dejando a un lado. Sí, a la mañana tal vez se invita a hacer la matutina, ¿no? Y ya está, que bueno, la matutina cada vez, como no sea de Ellen White, cada vez es más filosofía que nada más, ¿eh? Y así vamos, y así se creen pues que van prosperando. Pero lo que están haciendo es engañar. Los dirigentes están engañando al pueblo y lo están dejando de lado, como hacían aquellos en los días de Ezequiel. Exactamente lo mismo. Dice aquí una nota, dice que parece obvio que la intención de Dios era que el plan que tenía para su pueblo, que primero fue dado a Moisés y al pueblo de Israel después de su rescate de Egipto, se reanudaría con el regreso de su pueblo del cautiverio. Esto incluía la preocupación por los miembros más débiles de la sociedad, como también por quienes podrían considerarse forasteros, ¿eh? Sin duda este era el plan de Dios, ¿no? Era que estuvieran por el pueblo, ¿eh? Pero sobre todo para que prosperaran espiritualmente, ¿eh? Pero bueno, es lo que pasó está pasando hoy en la Iglesia, exactamente lo mismo, ¿eh? Y por último, la lección nos habla acerca del profeta Isaías. Para mí, tal vez yo diría que un profeta por excelencia, ¿verdad? Porque Isaías tiene unos mensajes espléndidos, ¿eh? En Isaías también se habla acerca de que había mucha prosperidad material, ¿verdad? Y lógicamente pues había menguanza espiritual, ¿eh? Y hay aquí un pasaje que se cita, Isaías, en el capítulo 1, hay un mensaje que se cita, que me gustaría resaltar un versículo. Aquí se nos habla de Isaías 1, del 15 al 23, ¿eh? En el cual aquí el Señor les dice pues que ellos me buscarán, dice, pero yo no los escucharé porque no andan conforme a mis caminos, ¿no? Pero hay un pasaje, el versículo 18, que dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Venid y estemos a cuenta. ¿Escucháis el mensaje? ¿Lo obedecéis? Venid, estemos a cuenta. ¿No es este el mensaje que se está dando hoy? ¿Qué mensaje se le da a la iglesia de la Odisea? Yo te indago a que compres oro refinado en fuego, vestiduras blancas para vestirte, colirio para que veas. ¿No es un mensaje paralelo? Ven y estemos a cuenta. ¿No es un mensaje paralelo al mensaje que este ministerio está dando para que estemos a cuenta con el Señor? Para que desechemos las cosas de este mundo y andemos en sus caminos, porque el tiempo es breve. Es exactamente lo mismo. ¿Menciona algo la escuela sabática de esto? No. Y es triste. Sí que menciona al final, y en esto me alegro, Isaías en el capítulo 9 menciona unas cosas interesantes, versículos 6 y 7, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado es sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Es decir, aquí hay profecías en Isaías. Un niño es nacido, un niño especial, que llevará esperanza a este mundo. ¿Por qué? Porque volverá a traer
el mensaje que el pueblo necesita, que los dirigentes no han dado, volverá a traer ese mensaje. ¿Querías comentar algo? Sí, por fin. hablaba de... Yo te he encontrado a faltar hoy. Hablaba de la brevedad del tiempo y Sí. yo precisamente ayer, ya en la noche, me puse a pensar, ¿no? Digo, faltan, qué sé yo, 9 años para la persecución en sí, la fuerte, ¿no? Porque antes habrá Sí. ya problemas, ya lo sabemos. Entonces, me puse a pensar y analizar, digo yo, realmente que el tiempo es muy corto. Ya ves tú. Y lo, Aquí y lo sabemos. Aquí y, en la esquina está Sí, ya. sí, lo entendemos. Yo me pongo a analizar 5 años atrás, cómo se me ha pasado esos 5 años. Son los años que yo tengo de estar Y eres aquí. joven, ¿eh? Sí. Son los 5, entonces digo yo, es que parece que fue ayer que llegué aquí y todo lo que ha pasado ha sido en una brevedad tremenda. Y digo yo, ¿y 9 años? ¿No se pasarán súper rápido? Ya lo Y me creo. ponía a pensar, ¿realmente estoy haciendo las cosas como debo de hacerlas? Estoy poniendo todo mi empeño, preparándome y no divagándome en otras cosas que realmente no me aprovechará. Entonces, claro, uno a veces se hace ese tipo de análisis, ¿no? Y analiza, y la gente de la iglesia, la gente que no sabe o no quiere aceptar que Cristo viene en 2031 y que se piensan que tienen yo que sé cuántos años más por delante para prepararse o para lo que sea. O sea, están totalmente perdidos y fuera de sitio de dónde, en qué punto estamos. Entonces, este mensaje es el que tendría que hacer que nosotros nos pusiésemos las pilas y dijéramos, realmente el tiempo es muy corto. Es muy corto para tanto que hay que hacer y para tanto que tenemos que refinar nuestros caracteres, porque acordémonos que tal como somos no vamos a entrar al reino de los cielos. Tiene que haber un pulimiento tremendo. Entonces, por eso a veces Dios utiliza cosas, situaciones en nuestra vida porque ve la brevedad del tiempo y entonces nos aprieta de una manera tremenda, porque a veces uno se queda así y se pregunta, ¿no, Señor, por qué tanto es una cosa tras otra y una cosa tras otra? Ya. Es por eso, porque Dios sí que entiende la brevedad del tiempo. Claro, Nosotros yo claro. creo que a veces no lo entendemos así. Y entonces este mensaje es el que debería de despertarnos y el que debería despertar a la iglesia y a los miembros, porque la iglesia en sí, no, pero a los miembros de la iglesia y decir, falta tan poco tiempo para tanto que hay que hacer y para tanto que yo tengo que cambiar. Y claramente el Espíritu Santo es quien lo hace en nosotros, ¿verdad? Pero que yo me ponía a pensar, y ahora que he mencionado la brevedad del tiempo, necesitamos más analizar, ponernos a pensar eso en la brevedad del tiempo, el tiempo que nos falta, para que tal vez así reaccionemos, Sí, ¿no? sí. Y más cuando uno ve, ¿no?, que en su propia generación, dentro de los años de su vida, puede ver el retorno de Cristo, ¿verdad? Y no solo eso, sino que puede ver todos esos conflictos, la persecución que vendrá, etcétera. Tantas cosas que tienen que acontecer, el derramamiento de la lluvia tardía, el fuerte pregón, el tiempo de angustia que pasarán los redimidos en todo ese tiempo de persecución, ¿verdad? Pero que finalmente oiremos esa voz, ¿verdad?, que nos dirá el día y la hora real en que Cristo ya viene y se acabará todo y habrá una liberación para el pueblo de Dios. Y yo creo que esa premura que deberíamos de tener lo tenían nuestros pioneros, tanto Ellen White como cada uno de los Claro, pioneros. claro, O sea, claro. veían ellos en su tiempo, ¿no? Y con la Claro. luz que tenían, veían la brevedad del tiempo. Claro. Y veían la cantidad de obra que aún faltaba hacer. Y entonces lo ponían todo, o sea, sacrificaban absolutamente su vida entera, Sí, 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 todo lo que les rodeaba, bueno, ya hablando económicamente como físicamente, como todo, ¿no? Sí, O sea, sí, cuando sí. uno lee esas historias de que lo dejaban absolutamente todo y que
para ellos lo único importante era salir y predicar de una u otra manera, porque claro, sí. cada uno de nosotros no haremos la misma obra, sino que de manera distinta, depende de los dones que tengamos, pero Claro. en la medida de lo posible lo hacían. ¿Y por qué? Porque veían esa premura de tiempo. Y hoy en día tan poco sacrificio y tan poca negación hay por las almas, ¿no? Por las almas que Cristo compró para sí. Y es algo que nos cuesta entender, Claro. y que la iglesia no tiene, o sea, y de hecho los pioneros ya se toman como, no sé, no se le da la importancia que tuvieron, que para De vida que, que sí, tuvieron, exactamente, que hoy que nosotros tengamos este mensaje fue gracias a ellos y al sacrificio que hicieron. Claro. Y precisamente lo que hace este mensaje es hacernos ver esa premura, ¿no? Que el tiempo se está acabando. Cristo ya está aquí, va a venir en breve, ¿eh? Y no tenemos tiempo que perder. Aquí de hacer y crear y conseguir. Mira, los gobernantes en los tiempos de Isaías, ¿qué hacían? Tenían una casa, querían otra. Tenían un terreno, querían otro. Y prosperar, 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 ¿eh? No se daban cuenta de lo que se les caía encima, ¿eh? Y hoy estamos exactamente igual. Cristo va a venir. ¿Estarás preparado para recibirle? ¿Habrás aceptado sus directrices? ¿O seguirás pues pasando los días así relajadito? Hoy estamos en eso. Por lo tanto, bueno, cada cual tiene que indagar y tiene que estudiar su Biblia con oración, porque el Señor lo encaminará, desde luego. Y no hagamos esos oídos a aquellos que parece que quieren nuestro bien, pero nos guían mal. Cuidado, no, cuidado. Sí, y es con referencia a esto, el tema de enfatizar mucho en el tema de ayudar materialmente a los pobres tiene una trampa, de que nos hace depender mucho de nosotros, de nuestro esfuerzo personal, inclusive nos lleva a acumular riquezas. Uy, mira, creo que muchas veces hemos escuchado a alguien que dice, yo me gustaría ser el hombre más rico del mundo para ayudar a los pobres, ¿no? Sí. Bueno, el hombre más rico del mundo, por así decir, es el Papa, por así decirlo, ¿no? Y no ayuda, hace todo lo contrario. Pero acá hay un hecho que es con lo que se estaba comentando recién, que realmente lo que toda la gente necesita es poder realmente entender, y ahí está nuestra parte, inclusive de esfuerzo personal, de buscar, pero es donde todo está bajo el poder del Espíritu Santo, pero que nosotros podamos hacer de la mejor manera, poderle hacerle entender a la gente justamente el tiempo, de que Cristo ya viene, de que el tiempo es muy corto y de que es verdad. Y eso es lo que la gente necesita, eso es lo que los pobres necesitan. Es decir, cuando se habla de Jesús en la Biblia, se habla que Él vino a libertar a los cautivos, a los oprimidos. No vemos más que los milagros de los panes y los peces, no vemos mucho más que Cristo haya dado de cosas materiales. Dio lo que realmente, lo único, porque a nosotros no nos va a cambiar una ley externa, una estructura sociopolítica, económica, mejor o peor, no nos va a cambiar el corazón. Pero hoy necesitamos justamente eso, entender la premura del tiempo y los que nos rodean también. Y eso es lo único que va a libertar a la gente de todas las cadenas, que lo que nos oprime al fin y al cabo es Satanás y el pecado. Exacto. Y todo lo otro es pasajero y es temporal y es perecedero. Y se está yendo por un camino que es una trampa, y ya sabemos, el catolicismo lo ha inventado hace 1700 años, y se está yendo por este camino, lamentablemente, la Iglesia Adventista, cuando se tiene que predicarle a la gente la segunda venida de Cristo. Y no se está haciendo. Y eso es Babilonia. Por eso antes decíamos, ¿no?, que han cambiado las perspectivas que tenía la Iglesia, ¿no?, de esos inicios de los pioneros, etcétera, la labor, ¿eh? Muchos que hacían, vendían sus posesiones, hacían como los discípulos, ¿verdad? Vendían y compartían y predicaban porque sabían que Cristo venía pronto, estaban convencidos, ¿eh? Y bueno, ¿y hoy qué hacemos nosotros, eh? Se nos pide pues que intentemos salir de la ciudad, vivir en lugares apartados donde podemos estar más en comunión con el Señor, ¿verdad? Se nos piden ciertas cosas que nos ayudarán a seguir mejor el camino, ¿eh? Pero lo dejamos todo al margen y bueno, solo pensamos en trabajar y hacer y tener y poseer, ¿eh? Y ese es un problema, porque como dijo Job, desnudo vine y desnudo marcharé. No nos vamos a llevar nada de aquí, ¿eh? Solo nos llevaremos arriba nuestro cuerpo transformado en nuestro carácter, que aquí habremos trabajado, nada más.
nada más. Y si logramos eso es por la gloria del Señor, porque Él ha hecho ese prodigio, ese milagro en nuestra vida. En el chat ¿Sí? se está hablando también de cómo los días nos pasan a todos muy deprisa, ¿no? Desde luego. Pero es verdad, nos pasa muy deprisa, yo creo que a todos. Nos queda poco tiempo para el regreso de Cristo, pero creo que los últimos 3 años y medio se nos van a hacer, no digo eternos, pero Eso sí que serán largos. durísimos y súper largos. Eso sí que serán largos. sí, los Pero tenemos sabiendo que vivir. esa es la parte final, ahora es lo que debemos hacer. Aprovechar a máximo nuestro tiempo. Redimiendo el tiempo, dice el texto. Exacto. Hemos de ser conscientes, nuestra primera actividad en este mundo es dar el mensaje a los demás, vivir para eso. Sí, Evidentemente sí, sí. unos podrán seguir trabajando de lo que sea, otros estudiando lo que sea hasta cierto momento, pero todos, nuestro primer propósito debe ser ese. Todo lo demás es banal. Si tenemos algo o hacemos algo, tiene que ser con la perspectiva que sirva para los demás, para poder dar el mensaje. Para beneficio propio, ¿de qué va a servir? Si se nos va a ir todo al traste en 4 días. Es así, es así. Es así. Que el Señor nos ayude, pues para que realmente nos concienciemos, no solo del tiempo que nos queda, sino de la preparación que personalmente tengo que hacer y también el saber que soy un recipiente que he recibido pero que tengo que dar. Soy como un río, que recibo y tengo que dar. Y tengo que dar ese mensaje a tantos, tantos, tantos que no lo saben, que lo ignoran. Incluso hermanos en la fe, que lo ignoran. Y hay que compartir, a pesar de que haya burlamiento y risas e insultos, hay que hacerlo. Son cosas que a veces desaniman, ¿verdad? Pero bueno, hay que seguir adelante. A Jesús le hicieron mucho más. Mirad, en Isaías 53 encontramos el capítulo del amor por excelencia. Los sufrimientos de Cristo. Ya lo hemos leído tantas veces, ¿verdad? Pero habría que leerlo cada día para ver el amor auténtico de Dios por nosotros. ¿Tenemos nosotros ese amor por las almas que hay en este mundo? ¿Tenemos ese amor? Bueno, es algo para analizar. Que el Señor nos ayude pues para que de esta forma, viendo esta premura del tiempo, nos preparemos a conciencia para ello y dejemos un poco de lado las cosas del mundo, que serán pasajeras. Dice, pasó la siega, terminó el verano y nosotros, dice, no hemos sido salvos. Hemos estado por las labores, pero se pasó todo y no hemos sido salvos. Que no sea esta nuestra experiencia, sino que aquella que dice, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y nos salvará. Que el Señor nos ayude. Vamos a concluir haciendo una oración. Señor y Padre, te agradecemos porque en tu palabra nos brindas el camino auténtico, el camino hacia el reino de los cielos. Gracias, Señor, por el mucho amor que tuviste hacia nosotros, no solo al dar a tu Hijo, sino al dejarnos tu palabra, en la cual encontramos la vida eterna. Señor, ayúdanos pues para que tengamos en cuenta este hecho y tomemos tiempo para estudiarla en oración, para aprender de ti, para preparar nuestros recipientes para ser aptos para ese reino. Y a la vez, Señor, tener amor hacia las almas con las cuales compartir este mensaje para que otros muchos puedan abrazarlo. Señor, despierta a tu iglesia, que vean la premura del tiempo, que vean la importancia del mensaje de hoy y, Señor, que lo vivan. Ayuda, Señor, a este mundo, que el Espíritu Santo siga trabajando en los corazones y que de esta forma, Señor, puedan ser muchos los que puedan estar preparados cuando vengas. Que tu paz quede ahora con nosotros y prepáranos para el sermón que ahora vendrá. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.